Busquen el capítulo 3 de Juan. Si han visto el título en el boletín, vieron que tuve que aprender una palabra en esta semana, la palabra plenipotenciario. Dices, ¿qué significa eso? Bueno, el Diccionario Real Academia Española dice plenipotenciario, dicho de una persona enviada por un Estado o de un representante diplomático que tiene pleno poder y facultad para tratar, concluir y acordar la paz u otros intereses. Es decir, es un embajador con pleno poder. Y la verdad es que en los tiempos bíblicos el plenipotenciario tendría aún más poder, porque no era un embajador como los de hoy que representa un senado o un gobierno democrático. Un plenipotenciario en tiempos bíblicos habría sido conferido con autoridad completa del rey o del emperador. Y creo que uno de los mejores ejemplos de un plenipotenciario en la Biblia sería José. Ustedes recuerdan allí en Génesis 41 que después de interpretar correctamente el sueño de Faraón, Faraón le dice, pues no he entendido ni sabio como tú. Entonces le dice en Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano, lo puso en la mano de José, lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, pero sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Faraón le dio a José plena potencia, toda autoridad. Y dijo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Es decir, mi heredero va a sentar sobre el trono después de mí. Pero fuera de esto, todo lo demás, José tenía el poder. Era el plenipotenciario de Faraón. Tenía el mismo poder, la misma autoridad para declarar guerra o para declarar la paz. Tenía plena potencia para hablar en nombre del Faraón y luego poner el sello de Faraón sobre ese edicto. Ahora dices, ¿qué tiene que ver esto con Juan 3? Bueno, es de que en el texto que veremos hoy, en Juan 3, 22 al 36, Juan describe a Jesús como el plenipotenciario del reino celestial. Cristo vino del reino celestial como su plenipotenciario, con toda la autoridad del cielo. Vino con el anillo de Dios en su mano, por decirlo así. Cristo ha sido conferido con toda la autoridad del cielo. Toda potestad me es dada, dice en Mateo 28. Cristo puede dar la orden para que el cielo te haga guerra o declarar la paz. Su palabra determina si vas al cielo o si vas al infierno, si eres bendecido del cielo o si eres condenado. Todo depende de Él. Él tiene toda autoridad. Él es quien vino del reino celestial y no solamente vino de allí, vino como su representante, como su embajador, como su plenipotenciario. Entonces aquí en Juan 3, 22 al 36, vamos a estudiar este texto en tres fases de esta historia que nos ayudan a exaltar el plenipotenciario del cielo. Primero la competencia, luego la preeminencia, la prueba y la demanda. La competencia, la preeminencia, la prueba y la demanda. Vamos a leer este precioso texto, hermanos, Juan 3, 22 al 36. Dice así la palabra del Señor. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado.
Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a orar. Padre, siempre cuando nos acercamos a tu palabra, te rogamos, Señor, que nos limpies y nos perdones y que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a ver tu gloria, Padre, brillando en la faz de nuestro Señor Jesucristo. Queremos exaltarlo, Señor, y queremos llegar a ser como Él, nuestro Señor, nuestro Salvador. Necesitamos de tu ayuda, Padre. Hay personas aquí que necesitan conocerte por primera vez. Oramos por ellos, Señor, que tú les concedas arrepentimiento y que puedan ver la hermosura de Cristo. Hay personas aquí que necesitamos ser transformados más a su imagen, que luchamos con el pecado y necesitamos una visión más clara de la gloria de nuestro Cristo para que podamos caminar en sus pisadas y llegar a ser como Él. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Recordarán que la vez pasada que estuvimos aquí en Juan 3, vimos ese párrafo maravilloso de Juan 3, 16 al 21, que Dios demostró su gran amor hacia el cosmos en que envió a su Hijo unigénito, y todo aquel que cree en Él recibe vida eterna. No es una salvación solo para los judíos o para los justos, es para cualquier persona que cree. Y este capítulo realmente explica que Dios es quien no solamente inicia, sino lleva a cabo todo en la salvación, porque todo hombre va rumbo al infierno. Y Dios, por amor, es quien envió al Salvador. No es de que algunos hombres son muy listos y buenos y por esto buscan a Cristo y creen. No, todo hombre está muerto y todo hombre necesita nacer de nuevo, dijo Cristo a Nicodemo, nacer de arriba. Y entonces el Espíritu de Dios en esa conversión da vida al pecador y ese pecador cree para salvación. Pero también vimos en el 3:16 de que aunque creemos en la soberanía de Dios, de que Él es quien escoge y decide quién es salvo y quién no, todo hombre es responsable por creer. Y el que rehúsa creer será condenado por no haber recibido el regalo de Dios expresado en Cristo. Porque Cristo es el único Salvador, el único Hijo de Dios. Y ahora esto nos lleva al versículo 22, donde vemos la primera razón de exaltar a Cristo. Y la verdad es que es porque no tiene ninguna competición, no tiene competencia. Juan se presenta aquí como su competencia, pero veremos de que no, Juan mismo no se ve así. Vean el versículo 22.
dice que después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. No sabemos cuánto tiempo ocurrió entre la conversación con Nicodemo y esta historia, seguramente no muchos días. Y entonces dice que Jesús va de Jerusalén a Judea. Recuerden que Judea es la parte sur de Israel, Samaria está en el centro, Galilea está en el norte. Y cuando dice que Jesús salió de Jerusalén y llegó a Judea, puede confundir a algunos de nosotros, porque Jerusalén está dentro de la región de Judea, entonces ¿cómo que sale de Jerusalén a Judea? Bueno, eso es similar a la forma en que nosotros también hablamos de nuestros capitales. Yo recuerdo la primera vez que estuve en México viviendo como soltero y estuve en la ciudad de Cuernavaca, que está a unos 40 minutos al sur de la Ciudad de México, y mi hermano allí me dice, oye, ¿qué tal si cenamos en México? Y yo veo mi reloj, son como las 4 de la tarde. Digo, pues es muy tarde para cenar en otro país. Creo que sí, debemos cenar en México. Obvio, unas horas más tarde, cuando vamos a la Ciudad de México para comer, me di cuenta, ok, cuando estás dentro de México, México es la Ciudad de México. Entonces, muy similar a lo que hacen aquí. Y lo explico así porque los críticos, los liberales que nos dicen que hay errores en la Biblia, cuando realmente te sientes a ver las cosas que ellos dicen que son errores, son muy fáciles de explicar, ¿no? La Biblia tiene completa armonía. Entonces Jesús salió de Jerusalén, donde conversaba con Nicodemo, y se fue al campo de Judea, la parte no tan poblada, ¿no? Y al final del versículo 22 dice que Jesús allí bautizaba. Ahora vean un poco más tarde en el 4:2, Juan 4:2, que Juan aclara y dice, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Entonces Jesús está bautizando aquí por medio de sus discípulos. Pero lo que más me llama la atención aquí de ese versículo es un verbo que no parece ser tan importante en español. Es el verbo estuvo. Estuvo allí con ellos. Ese verbo en griego significa pasar tiempo con ellos. Y me parece tan hermoso de que en este párrafo, cuando el Espíritu Santo nos está revelando la gloria de Dios resplandeciendo en la faz de Jesucristo, de que nos dice de que nuestro Señor y Salvador, en vez de querer quedarse en Jerusalén con los meros y hablar con los fariseos y hacer milagros, estar con el Sanedrín, sale de Jerusalén, va al campo para invertir tiempo con los suyos, para pasar tiempo con los suyos. Y esto me ministra, de que el Señor desea invertir tiempo con los suyos, para conocerlos, para servirlos. Servimos a un gran Salvador, tan exaltado, tan preeminente, pero tan humilde, que vino para servir, no para ser servido, vino para amar. Ahora viene la competición, que como dije, no es competición, pero el texto lo presenta así, versículo 23. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Literalmente dice, pero también Juan estaba bautizando. Se presenta como un conflicto de alguna manera, una competencia. Que Jesús está bautizando, pero también simultáneamente Juan está del otro lado del Jordán bautizando. Esas ciudades, Enón, Salim, es difícil saber exactamente dónde estaban, aunque por el contexto obvio están cerca, están ahí también en Judea, del otro lado del Jordán, según Juan 3:26. Y el punto es que existe esa apariencia de competencia, que muchos van con Jesús, pero hay también todavía muchos discípulos leales a Juan. Y ese conflicto tiene que resolverse. Ahora, vale la pena aclarar de que aquí no se trata todavía del bautismo del Espíritu que profetizó Juan, que Jesús iba a sumergir a los suyos en su Espíritu. No, aquí todavía estamos en el bautismo con agua, un bautismo por inmersión. Y sabemos de que es un bautismo en agua por inmersión porque Juan comenta de que bautizaban allí. ¿Por qué? Porque allí había
muchas aguas. Y pues si fuera un bautismo por aspersión, necesitas un vaso, no muchas aguas. Entonces está allí bautizando, sumergiendo a la gente en agua. Recuerden de que el bautismo era algo que los israelitas ya practicaban en aquel entonces, pero para prosélitos. De que un gentil que quiso convertirse en judío, al judaísmo, tenía que lavarse de todas sus inmundicias gentiles por medio de un bautismo de agua, lavando todo su cuerpo. Y Juan y Jesús están bautizando para arrepentimiento, aún a judíos así, para comunicar que todos necesitaban ese lavamiento de sus pecados, que todos son tan sucios como los gentiles. Y luego Juan aclara ahí en el verso 24, porque Juan no había sido aún encarcelado. Y es una afirmación un poco extraña, porque si Juan está bautizando, obviamente no ha sido encarcelado. ¿Por qué Juan siente la necesidad de comentarnos de que esto pasa antes del encarcelamiento de Juan? Bueno, nuevamente tenemos que recordarnos de que Juan escribe décadas después que los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y él a veces aquí en Juan hace aclaraciones para no ser malentendido. Y lo que pasa es de que los otros tres evangelistas comienzan sus narrativas acerca de Jesús después del encarcelamiento de Juan. Por ejemplo, en Marcos 1:14, Marcos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, los otros tres evangelios comienzan su narrativa acerca de Jesús después del que Juan fue encarcelado. Y Juan seguramente que sabe qué es lo que ellos escribieron, anticipa de que sus lectores tal vez van a pensar de que es una contradicción con lo que él está diciendo, que él les está relatando algo que ocurre antes. Entonces aclara aquí y dice, no, yo estoy hablándoles de algo que ocurrió antes de lo que Marcos, Mateo y Lucas dicen. Algo que ocurre más temprano. Algo antes del encarcelamiento de Juan. Algo que los otros evangelios no mencionan. Y eso realmente es costumbre de Juan, ¿no? De enriquecer nuestra visión acerca de Jesús con conversaciones y historias que los otros evangelios no relatan. Entonces, versículo 25, dice que entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. En griego es un judío, no los judíos. Esto no tiene que ver con los líderes judíos. Tiene que ver con un judío que está preguntando acerca de la purificación. Tal vez algo relacionado a lo que Jesús hizo ahí en Juan 2. ¿Recuerdan cuando reemplazó el agua que los judíos usaban para la purificación con su propio vino? No nos da detalles, solamente de que hay una discusión aquí entre los discípulos de Juan y un judío. Y esa discusión hace que esos discípulos piensen y observen de que el ministerio de Jesús está creciendo bastante y el ministerio de Juan no. El ministerio de Juan está decayendo. Y ciertos discípulos de Juan no saben cómo procesar esto porque son muy leales a Juan. Juan tenía discípulos muy leales. De hecho, décadas después, recuerden Hechos 19, a gente que todavía está siguiendo a Juan, que dicen que fueron bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, esos discípulos, dice en Juan 3:26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y palabra clave, todos vienen a él. Al parecer no saben si deben estar molestos, si la multitud, que ahora la multitud sigue a Cristo en vez de Juan. Recuerden que Juan dio testimonio acerca de Jesús, pero son leales a Juan. Y la verdad es que no debía haber sido así. Cuando ellos escucharon a Juan diciendo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos debían haber dejado a Juan para seguir a Jesús, como lo hizo Juan y Jacobo y
y Pedro y algunos otros discípulos. Pero no, ellos se quedaron con Juan, entonces Juan los exhorta. Los exhorta de dos maneras. Primero con un proverbio, un aforismo, ahí en el versículo 27. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Evidentemente es un dicho, algo que todos comprendían, que significa que Dios es soberano. Si algo ocurre es porque así lo quiso Dios, ¿no? Me dices que los seguidores de Juan se van bajando, los seguidores de Jesús se van aumentando. Claro, o sea, si así está pasando, así lo quiso el cielo, así lo quiso Dios, ¿no? Dios es soberano. Si todos ahora siguen a Jesús es porque así lo estableció el cielo, es dado del cielo. Y Juan básicamente está diciendo, Dios es soberano. Si eso está pasando, ¿cómo me voy a oponer a Dios? ¿Cómo me voy a oponer al cielo? Eso es dado del cielo, ¿no? Peor, ¿cómo? Si yo me frustro con esto, si quiero que la multitud me siga a mí, entonces estoy codiciando algo que Dios no me ha dado. Entonces dice, no, Dios es soberano. Además agrega una segunda línea de argumentación ahí en el versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. Juan está diciendo, mira, yo no estoy fingiendo, no quiero tomar el rol, no quiero tomar el lugar de Cristo. Juan no siente resentimiento, no está molesto que las multitudes van hacia Jesús. Más bien, como veremos, está gozoso, ¿no? Está feliz, ¿no? De que ahora la gente está siguiendo a su Señor y Salvador, Jesucristo. Y creo que es importante tomar un paso atrás y ver cómo este argumento ayuda a que veamos la necesidad de exaltar a Cristo como el preeminente, ¿no? Básicamente está diciendo, Juan el Bautista, según Cristo, es el mayor hombre de la historia del mundo, ¿sí? No hay nadie más grande que Juan, según Cristo en Mateo 11:11 y Lucas 7:28. Pero Juan dice, oye, pero no me puedes comparar con Cristo. Cristo es Señor, Cristo es mi creador, Cristo es infinitamente mayor. Sería como si conocen a Usain Bolt, ¿no? El hombre más rápido de la historia, que corre más rápido en toda la historia. Y si Usain Bolt dijera, no, es de que en comparación a Jesús, yo soy una tortuga, yo no puedo correr rápido. O sea, si el hombre más rápido de la historia del mundo dice esto, entonces el punto es de que Jesús está en otra categoría, no podemos compararlo con los humanos. Juan está diciendo, mira, yo solamente fui enviado para presentarlo, fui enviado delante de Él simplemente para preparar su llegada, para que todos vean su grandeza. Pero no hay competencia entre nosotros, porque Jesús es Señor, Jesús es Creador, y yo soy un hombre, yo soy una criatura. Entonces Jesús y solo Jesús debe ser exaltado. Él no tiene competencia aquí en este mundo. Todos nosotros somos de aquí, de abajo, Cristo es de arriba, es el único que merece la preeminencia. Ahora, segunda razón de exaltarle. Veamos más claramente su preeminencia, la preeminencia del plenipotenciario. Dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo. Obvio, la esposa es del esposo. Juan presenta a Cristo como el esposo y él como el amigo del esposo. Y aunque tal vez Juan no entendió todos los detalles acerca de Efesios 5, de que nosotros somos la esposa de Cristo, seguramente conocía a Isaías 62, que dice que Jehová se iba a gozar de Israel como un esposo con su esposa. Seguramente conocía a Jeremías 2, que describe la fidelidad de la juventud de Israel y cómo amaba a Dios como una esposa.
Y en particular seguramente conocía el libro de Oseas, que en los primeros 3 capítulos enfatizan con bastante claridad de que Israel era como la esposa de Jehová. Es por eso que Jesús mismo utiliza esa imagen en Marcos 2:19, de que Él es el esposo de Israel. Entonces, Juan no inventa esta ilustración acá de que el pueblo de Dios es su esposa, pero Juan toma esa idea y agrega algo diferente. Dice que Él es como el amigo del esposo, ¿no? Dice, el que tiene esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. El amigo del esposo es lo que aquí en los Estados Unidos se le llama el best man, el que organiza y es el mejor amigo del esposo. Y ese amigo, si es un amigo genuino, no se entristece cuando llega el momento de la boda. O sea, está feliz que su mejor amigo se está casando. Se goza grandemente, ¿no? Si es un amigo genuino, está muy feliz. Y Juan dice, así pues, mi gozo está cumplido. Una expresión que Juan utiliza mucho se refiere a gozo al máximo, un gozo rebosante. No es posible gozarse más. Estoy totalmente lleno de gozo, ¿no? Soy el amigo del novio, el novio ha llegado, así que me gozo al ver la gente celebrándolo, ¿no? Tú me dices que la gente está yendo tras Jesús, qué bueno, para eso vine, para eso existo. Eso es algo que quiero celebrar, que Cristo está aquí. No me molesta, dice Juan, de que la gente esté dejándome para seguir a Jesús. Al contrario, me da gozo. Luego vemos aquí en el verso 30 la frase que nos hace ver por qué Juan es el hombre más grande de la historia del mundo. Juan expresa, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, tan fuerte, se refiere en este contexto a algo mandado por Dios. Es necesario, Dios lo ha establecido. Él tiene que crecer. ¿Crecer en qué sentido? Bueno, en este contexto no se refiere al sentido de madurar como un niño que está creciendo. Imposible, porque Cristo es inmutable. Cristo no puede crecer en sí mismo. Se refiere a ir en aumento en cuanto a su renombre, en cuanto a la forma que las personas ven su grandeza, ¿no? De que Juan el Bautista quiere que todos vean sus perfecciones, su grandeza, su preeminencia. Y dice que para que esto pase, para que Cristo crezca, es necesario que yo mengüe. Y ahí es la parte más difícil. Ahí es la parte que duele. Ahí es la parte que lastima al orgullo del hombre, ¿no? Y ahí Juan revela su verdadera humildad. Dice, yo debo menguar. Si Cristo va a ser exaltado, yo tengo que desaparecer. Yo tengo que desaparecer. Y esto tiene que ser la actitud de cada uno de nosotros. Cristo tiene que ser exaltado. Cristo tiene que crecer. Cristo es el único que merece ser exaltado. Eso tiene que ser nuestra misión en toda la vida, glorificar a Cristo, hacer que el mundo vea su grandeza. Pero para que el mundo vean a Cristo así, nosotros tenemos que menguar, ¿no? ¿No? La gente tiene que ver de que Cristo es el único protagonista de la historia, el único que importa. Juan dice, esta boda no es para mí. ¿No? Esta boda no es para mí, yo no soy el esposo, Él es el esposo. Tenemos que estar celebrándolo a Él, exaltándolo a Él. Bueno, eso nos lleva a la tercera razón de exaltar a Cristo, la prueba. La prueba de que Él es el plenipotenciario. Vean ahí el versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos. Ahora, no podemos estar seguros quién habló esas palabras. Puede ser Juan el Bautista, puede ser Juan el apóstol.
Recuerden que no existían comillas para comenzar y terminar citas. Pero yo creo que viendo el vocabulario y el contexto, yo tiendo a pensar de que es Juan el apóstol que está escribiendo aquí. Y entonces de la misma manera en que Juan primero narró la conversación entre Jesús y Nicodemo en Juan 3, 1 al 15, y luego después en los versículos 16 al 21, Juan el apóstol escribe y explica la teología detrás de esa conversación. Ahora, a mi parecer, Juan el Bautista habló en los versículos 22 al 30, y ahora comenzando aquí, Juan el apóstol nos va a explicar el significado teológico detrás de las palabras de Juan el Bautista. De que Juan el Bautista dijo, es necesario que Cristo crezca, Él tiene que crecer. Y Juan nos va a explicar por qué es así. Versículo 31. El que de arriba viene es sobre todos, es sobre todos. Y esa palabra de arriba debe recordarnos de algo, de que Él viene de arriba. Debe regresarnos al inicio del capítulo 3 de Juan, porque es la misma palabra anothen que ocurre en Juan 3:3, que Jesús dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y recuerden que literalmente esa palabra significa de arriba. Tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del Espíritu. Y ahora Juan nos dice, bueno, ustedes todos tienen que nacer de arriba, pero Jesús no, Jesús es de allí. Jesús viene del cielo. Por eso Jesús es sobre todos, porque Él es de allá, Él viene de allá, del reino celestial. Nosotros no. Vean el versículo, a la mitad del versículo 31. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. En este contexto terrenal no presenta ninguna connotación negativa. Simplemente que lo físico viene de lo físico, de la tierra. Lo físico solamente se mueve dentro de lo físico. Los que somos de la tierra solamente vemos con los ojos físicos a otras cosas físicas. Solamente hablamos palabras con una lengua física acerca de cosas de este mundo. Cosas que vemos y tocamos con los sentidos de este mundo. Pero Cristo no, porque Él viene del cielo. Entonces puede testificarnos de cosas celestiales, ¿no? Él tiene la preeminencia porque es sobre todos y es sobre todos porque vino de arriba. Él no es terrenal. Juan nos asegura, como lo hace tantas veces en este evangelio, de que Cristo no empezó su existencia aquí en este mundo. Cristo fue enviado a la tierra desde el cielo. Cristo es el verbo eterno que estuvo con Dios desde el principio y que era Dios. El verbo eterno, el único Hijo de Dios. Y de hecho en el original hay una conexión aún más fuerte entre los versículos 31 y 32, porque la última frase del 31 no está. Simplemente dice de que el que viene del cielo, lo que vio y oyó, esto testifica. Que hay un énfasis más fuerte en que lo que Cristo está diciendo, lo está diciendo como un testigo ocular del cielo. Está hablándonos palabras del cielo. Versículo 32, lo que vio y oyó, esto testifica. Firma lo que Cristo mismo dijo en Juan 3:13, que solo el que viene de arriba puede dar testimonio de las cosas celestiales, ¿no? Nadie más, nadie en este mundo puede hablar del cielo. ¿Quién de este mundo ha ido al cielo? ¿Hay alguien que conoce el cielo? ¿Hay alguien que ha visitado al cielo? Ninguno. Todos comenzamos nuestra existencia en la concepción, todos menos Jesús. Jesús es del cielo y por eso es sobre todos y por eso puede hablarnos del cielo, porque Él ha estado ahí. Jesús lo que vio y oyó antes de su encarnación, esto es lo que testifica. Esas son las palabras que nos habla. Pero nadie recibe su testimonio.
como Juan también dijo en el capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Solamente algunos. Vean, versículo 33. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Entonces, totalmente paralelo con lo que Juan hizo en Juan 1, 11 y 12. Primero Juan presenta la situación general, ¿no? De que nadie lo recibió, el mundo lo rechazó. Y luego presenta la excepción a la regla, presenta el remanente, de que aunque la gran mayoría no le recibió, unos cuantos sí. Y el que recibe el testimonio de que Cristo vino del cielo, atestigua que Dios es veraz, certifica que Dios es veraz. Literalmente atestigua es ha sellado, ha puesto su sello de aprobación de que Dios es veraz. Escucha las palabras de Jesús y dice, sí, Dios es veraz. Dices, ¿por qué? Porque si crees que Jesús está diciendo la palabra de Dios, estás afirmando la veracidad de Dios mismo. Bueno, porque Cristo fue enviado como el plenipotenciario de Dios. Jesús está hablando de parte de Dios, las palabras de Dios. Es lo que Juan argumenta en el versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cristo es la encarnación del Hijo de Dios. El Hijo de Dios se encarnó, ¿no? Cada vez que Cristo habla las palabras de Dios. Y por eso cuando uno recibe a Cristo, recibe a Dios. Porque Cristo, el enviado de Dios, solamente habla palabras de Dios. Es Dios. Palabras ahí en griego no es logos, es rema. Habla de palabras habladas, expresadas, ¿no? Audibles. Cristo es el encargado de pronunciar en el mundo físico las palabras de Dios. Vimos en el capítulo 1 de que a Dios nadie ha visto jamás, pero el único Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ¿no? Cristo a nuestros ojos es la imagen del Dios visible. Y ahora Juan nos está diciendo que Cristo también es la voz oíble del Dios inaudible. Que cuando Cristo habla, Dios nos habla. Cristo no solamente dice, el que me ha visto al Padre, también la idea es de que el que le ha escuchado, también ha escuchado a Dios. Ahora, ¿qué garantía tenemos de esto? De que la plenitud del Padre habita en Cristo y que cuando el Hijo habla, Dios habla. Bueno, final del versículo 34, porque Dios no da el Espíritu por medida. Dios Padre no dio un poco de su Espíritu al Hijo, no le dio una parte. Dios le dio el Espíritu sin medida, es la idea, sin restricción, en abundancia. Toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, Colosenses 2:9. Los profetas recibieron un poco del Espíritu. Nosotros recibimos dones por medida, pero todo el poder del Espíritu actuaba en Cristo. La Trinidad completa obrando en conjunto. Y esto garantiza que las palabras del Hijo son las palabras de Dios. Y ahora, versículo 35, la declaración, la prueba explícita de que Cristo es el plenipotenciario del cielo. Dice versículo 35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Primero, esa primera frase tan importante. La razón que tú existes, la razón que todo el mundo existe, el fundamento de todo, el Padre ama al Hijo. Creó una esposa para el Hijo porque le ama. Es un amor eterno, inquebrantable, inmenso. El Padre ama al Hijo. Esa es la base, el comienzo de todo. Y debido a esto, el Padre ha entregado al Hijo todo. Ha entregado todo en su mano. Y nuevamente estamos aquí en la explicación de por qué Cristo tiene que crecer.
¿Por qué Cristo debe ser preeminente? Respuesta, porque el Padre ha entregado todas las cosas en su mano. Todo el juicio, todo el dominio, todo poder, toda la autoridad, todo ha sido entregado al Hijo. Cristo es el plenipotenciario del cielo. Dios ha sometido todo debajo de sus pies. Y debido a esto, de que Cristo es el preeminente, de que todo está sometido debajo de los pies de Cristo, y Cristo es el plenipotenciario del cielo, el embajador del cielo, entonces nos lleva al versículo 36 para escuchar, ¿cuáles son los términos del cielo entonces? ¿Cuáles son las demandas del cielo? ¿Qué es el mensaje que ese plenipotenciario tiene para nosotros? Y Juan lo resume así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es un resumen básicamente de todo el capítulo. Si confías en el Hijo, tienes vida eterna. Recibes la vida indestructible del cielo. Recuerden que vida eterna en griego es vida de los aionios, vida de la era fuera del tiempo. La vida que se goza en la eternidad, más allá de este mundo físico y temporal. Que nosotros nacemos espiritualmente muertos, y cuando el Espíritu nos hace nacer de arriba y creemos en Cristo y recibimos esa vida espiritual, la vida del cielo, una vida de la eternidad. Pero luego Juan agrega, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Literalmente rehúsa creer es desobedece, no obedece. El que cree tiene vida, el que no obedece al Hijo no verá la vida. ¿Ves que el Hijo tiene toda autoridad? Así que no creer en Él es desobedecerle. Y si lo haces no verás la vida del cielo. El que no obedece al Hijo solamente verá la muerte eterna. Nunca recibirá la vida. Otra vez, la idea es de que Cristo tiene todo el poder del cielo. Y si le desobedeces a Él, no es de que puedas acudir a otra autoridad. No puedes apelar a una corte más suprema, más alta. Cristo es la corte suprema del universo. Si le desobedeces a Él, estás condenado. Totalmente, no hay opción. O crees en Él y recibes vida, o le desobedeces y recibirás la ira de Dios. Ahora, un paréntesis teológico interesante aquí. Este versículo ha sido usado por los que creemos en la soberanía de la salvación como un argumento fuerte para la salvación de los bebés y los discapacitados que no tienen la capacidad de creer. Los que enseñan el libre albedrío del hombre, de que la salvación depende de la fe del hombre, cuando leen este versículo tienen que decir que todos los bebés van al infierno, porque no tienen la capacidad de creer en el Hijo. Pero nosotros que creemos en la soberanía de Dios y que la salvación depende de la regeneración del Espíritu Santo, pues no tenemos problema con ese versículo. Porque el niño no puede desobedecer a Dios y podemos simplemente decir de que Dios en su gracia y su gran misericordia da vida a ese bebé y lo salva. Es interesante cómo los versículos, aunque a lo mejor no es su punto principal, lo podemos usar para muchas otras cosas en la teología. Pero regresando al punto, Juan está diciendo de que el que desobedece a Cristo no recibe vida. Y lo peor de todo, no solamente no recibe vida, sino que dice la ira de Dios está sobre él. Literalmente, la ira de Dios permanece sobre él. Recuerden, lo hemos visto en otras ocasiones. El punto es de que el estado normal del hombre, desde su concepción, es de que yace bajo la ira de Dios. Somos concebidos en pecado y la paga del pecado es muerte, muerte eterna. Merecemos la ira de Dios en el infierno.
Y si no hacemos nada, si no creemos, por defecto recibimos lo que merecemos. Merecemos el infierno, vamos al infierno. El hombre no comienza en un estado neutral con Dios. Todos arrancamos la vida en enemistad contra Dios, como pecadores. Comenzamos como enemigos de Dios. Y Dios envió a Cristo al mundo como su plenipotenciario para expresar los términos de la paz. Y es increíble que no nos parece algo así imposible. Nos pide algo que es tan alcanzable. No es algo ahí en el cielo o debajo de la tierra. Es algo que Moisés dice, está enfrente de ti. Solamente tienes que creer en el Hijo. Solamente tienes que recibir al Hijo y tendrás vida eterna. Pero si no crees en el Hijo, recibirás la ira que ya te amenaza. Porque la ira de Dios es como una guillotina que permanece sobre el impío y está listo para caer en cualquier momento para matarlo. Permanece sobre el impío. Es por eso que es tan urgente que creamos en Cristo. Porque es el único Salvador de este mundo. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Cristo fue enviado como el embajador del cielo para ofrecer paz al hombre. Cristo es el plenipotenciario del cielo. Él decide si tú recibes vida o recibes la ira del cielo. Lo que haces con Él, lo que haces con Cristo determina todo, porque tiene toda la autoridad del cielo. Bueno, hermanos, para concluir, estaba pensando en otras historias de plenipotenciarios en la historia y pensé en uno. Tal vez han escuchado la historia de que después de la muerte de Alejandro el Magno, el reino griego se dividió entre sus 4 generales, así como Daniel había profetizado, y 2 de ellos se convirtieron en enemigos irreconciliables, los Seleucidas en el Medio Oriente y los Ptolomeo en el sur, en Egipto. Y con el paso del tiempo, Roma crece y llega a tener poder en todo el mundo, pero deja que esas naciones tengan cierta independencia, como Israel, que existió en el primer siglo bajo supervisión romana. Pero antes de esto, algo sucede muy interesante. En el año 167, un general de los Seleucidas, Antíoco Epífanes, el 4, tenía un odio tremendo para los Ptolomeos. Y entonces va con todo su ejército, desciende a Egipto para hacer guerra contra los Ptolomeos. Y cuando llega a la entrada de África, allí en Egipto, según la historia, salió en su encuentro un barco, un solo barco, con un hombre, el plenipotenciario de Roma, que comunicó con Antíoco de que si entrara con un solo dedo, si pisara un solo dedo en la tierra de los Ptolomeos, que Roma mandaría todo su ejército contra la tierra de los Seleucidas. Entonces Antíoco no puede hacer nada, no puede entrar en Egipto. Está totalmente armado y listo para hacer guerra con todo su ejército y ahora tiene que regresar a casa enfurecido. Es en ese momento que, regresando a casa, pasando por la tierra de Egipto, que Antíoco derrama toda su ira en contra del pueblo de Dios ahí en Israel. Entra en el templo de Jehová y comete la abominación de desolación, pone un ídolo a Zeus en el templo, ofrece un cerdo sobre el altar y derrama caldo de cerdo sobre el propiciatorio ahí en el lugar santísimo. Y todo esto debido a una palabra expresada por un hombre que era el plenipotenciario de Roma, ya que esa palabra fue hablada por alguien que representaba todo el ejército y todo el poder de Roma. Y a veces creo que nosotros cuando leemos los evangelios y vemos a Jesús como un simple, un humilde humano, nos olvidamos del poder que está detrás de Él, de que Él no es solamente un mero hombre, Él es el eterno Hijo de Dios y en Él ha sido conferido toda la autoridad, todo el poder del cielo, ¿no? Él representa todo el poder del cielo en este mundo físico. Si crees en Él, entrarás en la vida.
y recibirás todas las bendiciones del cielo. Si le desobedeces, recibirás toda la furia de la ira del cielo, toda la ira de Dios. Qué exhortación para fijar nuestros ojos en Cristo, para exaltar solamente a Cristo. Él es el supremo, es el preeminente en todo. Debemos exaltarlo a Él y nosotros tenemos que desaparecer, menguar. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te bendecimos por tu palabra, que nos nutre, nos bendice, nos corrige. Ayúdanos a pelear y a hacer guerra contra nuestro orgullo, nuestro deseo de ser primeros, nuestros deseos de crecer, para que podamos exaltar el único protagonista de esta historia, el esposo, Cristo Jesús, el que tiene todo poder, toda autoridad. Gracias, Padre, por Él. Gracias por la salvación que hemos encontrado en Él. Pedimos que Él sea glorificado. Amén.